Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Para mí es un gusto y un placer compartir nuevamente con ustedes en el segundo encuentro de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. Tomando en consideración lo que habíamos compartido en la clase anterior, recordarles a todos y cada uno de ustedes la importancia que radica en lo que es justamente el derecho internacional privado, en el ámbito comercial, en el intercambio de bienes y servicios, en lo que es la globalización, en lo que son las nuevas tendencias de la telecomunicaciones, la información, en el ámbito comercial, sobre todo en el tema del derecho marítimo, la importancia que tiene, sobre todo la costumbre jurídica, en donde se aplica con base a esa acción o esas prácticas que se aplican de manera reiterada y sostenida en una determinada comunidad, en donde aun y cuando no están establecidas intrínsecamente dentro del ordenamiento jurídico, permite que las mismas sean aplicadas porque generación tras generación han sido respetadas y justamente es por ello que son respetados a nivel de lo que es el derecho. En cuanto a nuestro análisis de las leyes, recordemos que estábamos analizando muy someramente lo que es la Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en Gaceta Oficial número 36.511 de fecha 6 de agosto del 98, y el Código Bustamante, súper importantísimo, que es la Convención sobre el Derecho Internacional Privado. En cuanto al tema de la ley, en específico el Código Bustamante, estábamos verificando sus primeros artículos, y con respecto a la Ley de Derecho Internacional Privado es la misma situación. Nosotros estábamos específicamente con la Ley de Derecho Internacional Privado y, si mal no recuerdo, quedamos en el artículo 20, en donde se consagraba o se consagra lo que son las personas morales. Decíamos que lo que es la existencia, capacidad y funcionamiento y disolución de esas personas jurídicas de carácter privado se rigen por el derecho del lugar de su constitución. Con respecto a la familia, estábamos hablando del matrimonio y en cuanto a la capacidad para contraer matrimonio, los requisitos del fondo de matrimonio se rigen por cada uno de los contrayentes del derecho de su respectivo domicilio. Hablamos también de los efectos de las capitulaciones matrimoniales, el divorcio y la separación de cuerpos, que se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda, o sea, la persona que demanda el divorcio. Hablamos de la filiación, la adopción y la tutela. En cuanto al capítulo 5, para ya entrar en materia, se establece en el artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado que la Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. Por eso era que les decía, y les recuerdo, en el primer encuentro, que era sumamente importante cuando nosotros, con base al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, establecemos en un contrato o en un documento escrito, porque muchas veces realizamos muchas acciones de manera verbal, pero como comúnmente lo decimos, las palabras se las lleva el viento. Lo mejor es que siempre exista algo por escrito que tenga validez entre las partes, y con base a lo que nosotros establecimos, seamos lo más específicos posibles al momento de realizar un contrato. Con base a ello, siempre se establecerá el lugar en donde se van a celebrar o se van a generar los efectos de ese contrato, y por ende que justamente el artículo 27 establece que la forma en que se constituye el contenido del mismo, los efectos y la extensión de esos bienes se rige por el derecho del lugar de la situación. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta al momento de hablar de los bienes. Ese es el estatuto real. Ya en cuanto al artículo 28, el cambio de la situación de los bienes muebles,
El desplazamiento de los bienes muebles no influye sobre los derechos que hubieran sido válidamente constituidos bajo el imperio del derecho anterior. No obstante, el capítulo aparte dice que tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros después de cumplidos los requisitos que establezca al respecto el derecho de la nueva situación. ¿Qué quiere decir? Que si entre ambas partes que se han constituido una situación llegan esos bienes muebles, y justamente son muebles porque se pueden movilizar a otro lugar, no hay ningún detalle por el hecho de desplazarlos y que se rijan por el derecho anterior. Pero cuando esos bienes van a querer ser opuestos a terceras personas, tienen que cumplirse unos requisitos específicos respecto al derecho de la nueva situación. Entonces, si es entre ambas partes el hecho de desplazarlos, no hay ningún inconveniente con respecto al derecho en el que se constituyó. Si ya queremos oponerlos a terceras personas, deben cumplirse requisitos del nuevo derecho y así pues sigue el cambio de la situación de los bienes muebles sin afectar ninguna otra situación. ¿Qué tendríamos entonces que analizar o que ver respecto a las obligaciones, tal como lo establece el capítulo sexto? Está la autonomía de la voluntad, que lo he mencionado desde nuestro primer encuentro. La autonomía de la voluntad de las partes es un principio maravilloso, es un principio que nos permite, siempre y cuando el ordenamiento no lo faculte y no alteremos ni el Estado ni la capacidad de las personas, que ya tiene que ver directamente con el Estado y ya compete a tribunales o al Poder Judicial determinar o dictaminar dichas decisiones. Cuando nosotros hablamos del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, tenemos justamente esa libertad de poder decidir qué queremos hacer cuando se trata, por ejemplo, de comercio, de intercambio de bienes y servicios, de todo lo que tenga que ver con el ámbito comercial. Nosotros allí con ese maravilloso principio podemos determinar lo que realmente queremos hacer. Incluso con ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, si queremos evitarnos procedimientos engorrosos, extensos, dilaciones indebidas, decisiones que incluso muchas veces a nosotros no nos dan ese finiquito, por decirlo coloquialmente, o donde pueden llegar a decidir y yo puedo ser la persona ganadora, pero el hecho de que sea ganadora no quiere decir que esté complacida o satisfecha con esa decisión. Justamente eso es lo que me permite que yo pueda usar los medios alternativos de solución de conflictos o los marcos. Estos medios alternativos de solución de conflictos están la mediación, que es donde un tercero neutral, objetivo, imparcial, puede llegar a solucionar un inconveniente que se genere justamente relacionado con lo que son los bienes. Si con la mediación no estoy de acuerdo, pero deseo, por ejemplo, ojo, eso sería muy importante que estuviese establecido dentro del contrato que yo establecí con otra parte, quiero realizar una negociación, la negociación también se puede generar, también podemos hablar de lo que es una conciliación o incluso arbitraje. Incluso si ustedes analizan diversas noticias, empresas transnacionales, empresas a nivel internacional, se van a percatar que muchas empresas a nivel internacional trabajan es con el arbitraje. Usan ese medio alternativo de solución de conflictos donde hay árbitros y donde hay una persona que toma una decisión y esa decisión debe ser respetada por ambas partes. Esa decisión se denomina laudo arbitral y ese laudo arbitral tiene plena eficacia y pleno valor como una decisión en un tribunal. El detalle está es que, claro, los arbitrajes son altamente costosos, pero su contrapartida es que existe un ganar-ganar, es que las partes quedan más satisfechas y en el transcurso del tiempo, el detalle es que en los tribunales muchas veces se dilatan las situaciones y en el arbitraje pues es mucho menor el tiempo que se invierte en solucionar un conflicto que muchas veces es por no analizar situaciones que realmente interesan, porque recordemos que están las posiciones y están los intereses y muchas veces nos dejamos llevar por posiciones muy personales cuando queremos solucionar de la mejor manera posible y queremos que, bueno, que
que todas las cosas lleven su cauce para que generen ingresos, que es lo que en definitiva las personas laboran y prestan un servicio es para ello, ¿no? Para tener aparte de la satisfacción personal, tener un enriquecimiento lícito, por supuesto. Entonces, bueno, el artículo 29 establece son las obligaciones convencionales que se rigen por el derecho indicado por las partes en ese contrato que les mencioné. Y el artículo 30 ya me establece específicamente lo que son las normas subsidiarias. A falta de una indicación, las obligaciones convencionales, o sea, las que se generan por un acuerdo, ¿por qué se van a regir? Por el derecho con el cual se encuentran directamente vinculadas. Y el tribunal toma en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese derecho. También toma en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por los organismos internacionales. Entonces aquí observamos con bastante importancia lo que son los principios generales del derecho comercial internacional, sobre todo en el derecho marítimo, entre otros detalles, y lo que se establece también por los organismos internacionales. El artículo 31 ya me establece específicamente lo que es la lex mercatoria o la ley de mercados. Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplican cuando corresponda las normas, costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso en concreto. Entonces, además del ordenamiento jurídico, es muy importante la aplicación de normas, costumbres, principios generales del derecho y las prácticas comerciales. Por eso justamente inicié la clase hablando de la costumbre, porque qué importante es cuando se solucionan conflictos o tratan de solucionarse esas diferencias, tomando en consideración esas prácticas que se desarrollan en un determinado lugar. Con base a ello, es que solucionamos las situaciones y no las extendemos a otros estadios que pueden complicar muchas veces y dilatar algo que se pueda solucionar más pronto. En cuanto al artículo 32, establece específicamente que los hechos ilícitos se rigen por el derecho del lugar donde se han producido sus efectos. Sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación del derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los actos delictivos o fuera de lo que es el marco de la ley se rigen por ese derecho en donde se produjeron o donde se dieron esos efectos. Pero aquella persona que es considerada víctima o es víctima puede demandar o puede solicitar que se aplique el derecho del Estado donde se produjo el origen de ese hecho ilícito. Entonces son situaciones que hay que verificar. En cuanto al artículo 33, la gestión de los negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa se rigen por el derecho del lugar en el cual se realiza el hecho originario de la obligación. Siempre hay que verificar en dónde se originó dicha obligación y de acuerdo a ello es que se va a aplicar ese derecho. En cuanto a las sucesiones, se encuentra establecido en el capítulo 7 de la Ley de Derecho Internacional Privado. La norma general se encuentra establecida en el artículo 34 y establece que las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante. Se rigen por el derecho del domicilio del causante. Eso quiere decir, y recordemos, que el domicilio es el asiento principal de los negocios de intereses de conformidad con el Código Civil. Y recuerden que yo en la ley también les estaba mencionando específicamente en el artículo 11 que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del estado donde tiene su residencia habitual. Entonces, si esa persona falleció y se encontraba, por ejemplo, domiciliada aquí en Venezuela, pues esa sucesión se va a regir por el derecho venezolano. A eso es lo que se refiere esta norma. El artículo 35 nos establece específicamente lo que es la legítima. Los descendientes, los hijos, por ejemplo, ascendientes, padres y el cónyuge sobreviviente, no separado legalmente de bienes,
podrán en todo caso hacer efectivo sobre los bienes situados en la República el derecho a la legítima que les acuerda el derecho venezolano. En el artículo 36 ya me establece específicamente lo que son o lo que es la herencia yacente. En el caso de que, de acuerdo con el derecho competente, los bienes de la asociación correspondan al Estado, o en el caso de que no exista o se ignoren, se desconozcan los herederos, los bienes situados en la República pasarán al patrimonio de la nación venezolana. Esto es sumamente importante. Hay personas que dicen, bueno, qué injusto, ¿por qué pasa eso? Bueno, es una lógica que si transcurre un determinado tiempo y ninguna persona reclama, por decirlo de cierta manera, esa herencia o esos bienes que están de alguna manera como flotantes, ha transcurrido más de 10 años, no sucede nada, o no existe una declaración, tampoco se ha establecido una prescripción, automáticamente el Estado venezolano, en este caso, toman esos bienes situados aquí en en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y pasan al patrimonio de la nación. Esto ya es algo que se ha aplicado durante muchísimos años y pues mucha gente lo conoce, otras también pues lo desconocen, pero la realidad de los hechos es esta. Incluso hay muchas personas que permiten, cuando son numerosos los bienes, consideran que es muy alto el porcentaje que debe pagarse al CENIAT y como es tan alto el monto que deben pagar o es lo que se imagina que deben pagar y desconocen la legislación tributaria, entonces al desconocerla prefieren que el Estado venezolano se quede con eso. Y tomando en cuenta eso, entonces muchas personas por desconocer la legislación tributaria en Venezuela prefieren no investigar, no indagar, no preguntar directamente al CENIAT y prefieren que el Estado venezolano se quede con esos bienes a pensar que tienen que pagar un porcentaje muy alto de lo que corresponde por adquirir una herencia. Entonces, al cabo de los años, cuando el Estado investiga que las personas no han declarado, no han establecido que existe una prescripción por el término de 10 años y por otra parte piensan que es muy alto el porcentaje que deben pagar, esos bienes automáticamente pasan al Estado venezolano. ¿Qué sucede? El capítulo 8 de la ley establece la forma y la prueba de los actos. El artículo 37 específicamente establece que los actos jurídicos son válidos en cuanto a la forma, si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera de los siguientes ordenamientos jurídicos. Primero, el del lugar de la celebración del acto, como les he dicho desde el primer encuentro, el que rige el contenido del acto y el del domicilio del otorgante o del domicilio común de sus otorgantes. Tomando en cuenta esto, los actos jurídicos son plenamente válidos de conformidad con la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, recordemos, una cosa es el lugar de la celebración, otra el que rige el contenido del mismo y tercero, el del domicilio del que lo otorga o del domicilio común de esas personas que están otorgando. En cuanto a la prueba de los actos, el artículo 38 establece específicamente los medios de prueba y la eficacia y determinación de la carga de la prueba. ¿Por qué derechos se rigen? Se rigen por el derecho que regula la relación jurídica correspondiente sin perjuicio de que su sustanciación procesal se ajuste al derecho del tribunal o funcionario ante el cual se efectúa. Entonces, vuelvo y repito, el artículo 38 me establece la prueba de los actos y me dice muy claramente que estos medios de prueba, que son elementos que podemos trasladar al proceso, la eficacia y la determinación de esa carga de la prueba se rigen por el derecho que regula esa relación sin perjudicar que la sustanciación, o sea, la alimentación, para hablarlo de una manera coloquial, de ese expediente que se maneja en los tribunales, se ajuste al derecho del tribunal o funcionario ante el cual se efectúa. Yo quiero llamarlos a la reflexión con respecto a eso, porque muchas veces nosotros hablamos de las denominaciones de los tribunales y desconocemos por qué se denominan así. Cuando un tribunal se denomina sustanciación, es porque es aquel tribunal competente para recibir esos medios de prueba, todos esos elementos que evidencian o que comprueban una determinada situación, por ejemplo, los contratos,
fotografías, documentos, todo aquello que me evidencie que efectivamente yo celebré un acto jurídico, lo traslado al proceso y como yo lo traslado al tribunal, se convierte en un medio de prueba. El juez luego valora esa situación y es plena prueba, pero es luego de la valoración del juez. Tomando en cuenta esa situación, como ese tribunal es el que está adjuntando o anexando al expediente estos medios de prueba, se denomina tribunal de sustanciación. Y algo tan simple, muchas veces nosotros en el ejercicio del derecho lo desconocemos. Entonces, por lo menos hoy se llevan en la clase un tip importante referente a lo que es la sustanciación de los expedientes y que en su mayoría, de conformidad a la materia, de conformidad al tipo de tribunal y la materia del cual se trate, existen unos tribunales específicos para sustanciar los expedientes. Por ejemplo, en el caso de protección de niños, niñas y adolescentes, existe el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, esto en el término laboral, pero en el ámbito de protección de niños, niñas y adolescentes se denomina es mediación, sustanciación y ejecución. Primero, se procura llegar a un acuerdo, luego se alimenta el expediente con esos medios de prueba y consecuencialmente, si no hay un acuerdo o si es un tema que no tiene mediación, son temas más delicados, recuerden que estamos hablando de estado de capacidad de las personas y que son grupos vulnerables, son niños, niñas, adolescentes, pasaría a juicio y luego de una decisión en juicio o de una apelación es que consecuencialmente el expediente vuelve a ese tribunal primigenio, ya sea en laboral o en protección, para ejecutar la decisión que determinó un juez superior. Ya cerrando ese capítulo, entonces puedo hablarles en estos breves minutos de lo que es, o comenzar a hablarles de lo que es la jurisdicción y la competencia. El artículo 39 establece que además de la jurisdicción que asigna la ley a los tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los tribunales de la República tienen jurisdicción en juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en el artículo 40, 41 y 42 de esta ley. Entonces, voy a permitirle leerles los artículos 40 y 41 y 42 para que ustedes conozcan de qué se trata. Acciones patrimoniales establecidas en el artículo 40 de la ley. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, primero, cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o a la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República. Y eso es lógico. Si hay bienes muebles o inmuebles ubicados en el territorio de la República, es lógico que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de estos juicios. Segundo, cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio. Tercero, cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República. Y cuarto, cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Y esto lo pueden establecer en los contratos o en los actos jurídicos que les mencioné en los artículos de la ley anterior, o sea, anteriormente. Artículo 41. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes, cuando el derecho venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta ley para regir el fondo de litigio y cuando se encuentren situados en el territorio de la República bienes que formen parte integrante de la universalidad. En cuanto al artículo 42, que lo menciona el artículo 39, les recuerdo que estamos hablando del conocimiento que pueden tener los tribunales de la República. Viene el 42. Acciones de Estado en relaciones familiares. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre estado de las personas o de las relaciones familiares, cuando el derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, para regir el fondo de litigio y cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República. ¿Qué sucede? Estas acciones que pueden llevarse a cabo por los tribunales venezolanos para conocer estos juicios tienen unas medidas o pueden poseer unas medidas cautelares establecidas en el artículo 43. Los tribunales venezolanos
tendrán jurisdicción para dictar medidas provisionales de protección de las personas que se encuentran en el territorio de la República, aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del litigio. Ojo con eso. Tienen jurisdicción para dictar medidas provisionales, o sea, no son permanentes, de protección. ¿A quiénes? A las personas que se encuentran en el territorio venezolano, aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del litigio. El artículo 44, por su parte, establece la sumisión de las normas. La sumisión expresa debe constar por escrito, por eso les mencionaba la importancia de dejar todo por escrito. Y el artículo 45 establece que la sumisión tácita resulta por parte del demandante del hecho de interponer la demanda y por parte del demandado del hecho de realizar en el juicio personalmente o por medio de apoderado cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva. Por otra parte, no es válida la sumisión en materia de acciones que afecten a la creación, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes a no ser que lo permita el derecho de la situación de los inmuebles. Dejamos el encuentro hasta acá, no sin antes mencionarles que estoy a la orden por la plataforma, estén atentos para las sucesivas actividades y estaremos analizando a partir del artículo 47 la ley del derecho internacional privado en el tercer encuentro. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.